Dios les bendiga, amada iglesia. Saludamos a todos los hermanos que nos ven a través de las redes. Somos la Iglesia Misionera Embajadores de Cristo. En esta noche les invito a leer la palabra en Números capítulo 12. Leemos la palabra de Dios con la bendición del Padre, del Hijo y la guianza del Espíritu Santo. Como título dice: María y Aarón murmuran contra Moisés. Dice: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita, y dijeron: solamente porque Moisés ha hablado a Jehová, ¿no ha hablado también a nosotros? Y lo oyó Jehová, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que habían sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María: salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de nube y se puso a la puerta del tabernáculo, y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y clamaré, y por figura, y veré la apariencia de Jehová. Porque pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos, y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Y dijo a Aarón a Moisés: Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo: te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Respondiendo Jehová a Moisés: pues si su padre hubiera escupido en su rostro, no se avergonzaría por 7 días. Sea echada fuera del campamento por 7 días. Y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días, y el pueblo no pasó delante hasta que se reunió María con ellos. Después el pueblo partió a Serot, y acamparon en el desierto de Parán. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que seas tú hablándonos a través de ella. Te damos gracias en esta noche por tu palabra. Gracias por las personas que están a través de las redes. Bendito Rey de Gloria, que seas tú abriendo su entendimiento y su corazón para que puedan entender esta palabra, mi Rey. En Cristo Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Esta enseñanza la he titulado: pararnos en la brecha. Ustedes dirán: pararnos en la brecha, ¿por qué? Porque Moisés se paró en la brecha. Vemos que sus hermanos murmuraron contra él, pero este varón, en lugar de reclamarle a sus hermanos, él lo que hizo fue orar. Lo vemos en el versículo 13, dice: entonces Moisés clamó a Jehová diciendo: te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Él se paró en la brecha. Una brecha se refiere a un espacio vacío que alguien debe llenar. Vamos a leer Ezequiel capítulo 22, versículo 30. Dice la palabra de Dios: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Pero allí en Números 12 vemos que sí había un varón que se paró en la brecha.
de que gente o hermanos en Cristo quieran ponerse a favor de otros. A través de la palabra vemos que los hermanos de Moisés y María murmuraron de él, y por esta causa ella quedó leprosa. Tenemos que tener cuidado de hablar mal del ungido de Dios. Debemos aprender a guardarnos, a no prestar nuestros oídos para escuchar lo que no debemos escuchar o hablar lo que no debemos hablar. Si esto sucede en alguno de nosotros, estos actos nos dicen que estamos muy cerca de la carne, pero estamos muy lejos de la presencia de Dios, de su Espíritu Santo, y que nuestro deber como hijos de Dios, lo que tenemos que hacer es orar, es clamar, en lugar de andarle mirando el defecto al hermano o a la hermana o al líder, al siervo del Señor. Lo que tenemos que hacer es orar, pararnos en la brecha, clamar por el siervo y la mujer de Dios para no enfermar como María. Debemos orar, interceder fielmente a favor de otros, como lo hizo Moisés en el versículo 13. Él rogó por sanidad de su hermana María, y Dios obró en ella al séptimo día. Ella volvió a la congregación después del séptimo día. Pararse en la brecha no es fácil, porque es una sola persona de la familia o de la congregación la que se para a favor de su casa o de su iglesia, a clamar, a interceder, a pedir perdón a favor de ellos y a pedir aún beneficios para ellos. Y Dios en su infinita misericordia nos oye, nos ayuda. Por eso debemos pararnos en la brecha, a clamar, a interceder por nuestra iglesia, por el ungido de Dios y por los ministerios de nuestra iglesia. En San Mateo capítulo 6, versículo 6, gloria a Dios, la palabra de Dios nos dice: mas tú cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Dios nos recompensa en público, pero debemos de ir a la intimidad a clamar. Quizás más personas en situaciones graves podrían ser libertadas si más personas entre nosotros dejáramos el chisme y nos uniéramos en oración. Pongámonos en la brecha en oración, pongámonos a clamar, ya que es más eficaz hacerse a un lado que hallar faltas, porque muchas veces escuchamos que está hablando y ¿qué es lo que está diciendo? Ay, sí, no, más bien evitar, corrernos y decir, más bien en lugar de estar murmurando, chismeando, criticando, vamos a la presencia, llevemos eso a Dios, oremos al Padre que nos ve en secreto. Vemos que Moisés intercedió por su hermana y Dios la sanó. No nos habla de que él la haya amonestado y le haya llamado la atención, y si lo hizo, pues no está escrito en la palabra, pero dice la palabra que Moisés era un hombre noble, era un hombre manso, y que él sí estaba cerca de Dios, él caminaba con Dios. Y le dijo, vamos a leer Éxodo capítulo 33, el versículo 15. Gloria a Dios, bendito y alabado sea el Rey de Reyes, Señor de Señores. Gloria a Dios, aleluya. Dice Éxodo capítulo 33, versículo 15. Y Moisés respondió: si tu presencia no da ir conmigo, no nos saque de aquí. Es hermoso ver cómo Moisés caminaba con Dios, andaba con Dios, hablaba con Dios. Moisés fue el hombre que Dios usó para sacar a su pueblo israelita de Egipto. Moisés fue el hombre que Dios usó para abrir el mar en dos. Moisés fue un hombre
que Dios usó, fue el hombre al que Dios le entregó los 10 mandamientos. Entonces vemos que Moisés era un hombre que caminaba con Dios, era un hombre usado por Dios. Ahora usted y yo queremos ser usados como Moisés. Debemos aprender a tener intimidad con Dios. Debemos aprender a ir a ese aposento que será tal vez su habitación, un cuarto especial, su sala. No sé cuál es su aposento, pero debemos aprender a ir al aposento, a ir a la presencia del Padre, a ir a buscarlo, a ir a interceder, a ir a pedir misericordia por aquellos que se han desviado del camino, a decirle: Padre, que tenga misericordia de la humanidad. Y en estos tiempos, hermanos, sabemos que su venida está cerca porque su palabra se ha venido cumpliendo. Entonces en estos tiempos es cuando más debemos estar más cerca de Él, cuando tenemos que decirle: Señor, yo quiero amar todo lo que tú amas y yo quiero aborrecer todo lo que tú aborreces. Yo quiero servirte en espíritu y en verdad. Sabemos que esta carne es débil, pero mayor es el que está en nosotros. Entonces, amada iglesia, vamos a orar, a darle gracias a Dios por lo que nos ha hablado y nos ha enseñado en esta noche. Bendito Padre eterno, te damos gracias por tu palabra. Gracias, mi Rey precioso, porque tú eres precioso y poderoso y tú usas a quien se deje usar, mi Rey. Moisés fue un hombre que se dejó usar. Moisés fue un hombre que fue guiado y dirigido por ti, mi Rey. Y en esta noche yo te pido que tú nos uses a través de tu palabra, papá lindo, que seas tú usándonos y que nosotros seamos obedientes a tu palabra, papá lindo, que aprendamos a ser como Moisés, porque tu palabra no dice que él regañó o le llamó la atención a sus hermanos, pero sí dice tu palabra que él se presentó delante de ti, clamó por su hermana y su hermana recibió sanidad y al 7º día volvió a la congregación. Padre, no permitas que el pecado, el chisme y la murmuración nos aparte de tu presencia. Padre, guárdanos, guíanos, dirígenos y ayúdanos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias y bendigo a todos los hermanos que nos ven a través de las redes, Padre, que tu palabra llegue a ellos y sea revelada por medio de tu Espíritu Santo. El Señor les continúe bendiciendo.